Invitamos a sala al magistrado José A. Vargas Guerrero. ¿Eh? Magistrado, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Pasados los 5 minutos, pasamos entonces a una tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le molesta, se puede abstener de responderla. Puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Fíjense, voy a comenzar, lógicamente, como ha sido ya la rutina establecida, hablando de mi experiencia y de mi formación. No voy a hablar de mi formación de los años 80 ni 70, cuando me tocó graduarme de ingeniero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue uno de los tantos trajinares que tuve que transcurrir, lógicamente en ese afán de uno superarse. Fíjense, soy graduado de licenciado en Derecho en el año 1993, es decir, tengo 26 años que me gradué. Participé en un concurso de oposición para ingresar a la Escuela Nacional de la Judicatura e ingresé como juez de paz. A partir de ahí, en el año 2005, entonces pasé a trabajar en el Tribunal de Tránsito. De Tránsito, entonces, fui ascendido a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde he permanecido durante muchos años, más luego, entonces, me designaron como coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. En el campo académico, actualmente soy profesor de la Universidad UIM, tengo 15 años dando clase ahí, y soy profesor de la clase de maestría de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He publicado 3 ejemplares, 3 libros. Uno tiene que ver con el Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales, otro tiene que ver con medidas de coerción personal, y otro es un libro que publiqué tendente a trazar una pauta con relación al acceso directo al Tribunal Constitucional, porque en esa época había una confusión de la gente de cuándo tenía que acceder directamente al Tribunal Constitucional. Entonces, escribí esa obra con algunos formularios. He realizado cursos en Costa Rica en materia de delito cibernético en Guatemala. Fui designado por el Consejo del Poder Judicial como el juez encargado de autorizar las actuaciones que se requieren a partir de la nueva legislación de lavado de activos, y me eligieron para cuando se tratara de asuntos de terrorismo, y yo soy el juez que tendría que dar cualquier tipo de actuación que se requiriera en una investigación que se realizara en ese aspecto. En esta ocasión, señor presidente, no voy a quitarle mucho tiempo, ni siquiera los 5 minutos,
sino que voy a aprovechar ahora para pagarle parte de los 5 que le quité la otra vez, y cuando vuelva entonces el resto se lo pagaré. Así que pueden hacerme las preguntas que entiendan pertinentes, porque sé la premura ya del escenario y lo cansado que tienen ustedes que estar. Muchas gracias, magistrado. ¿Preguntas? Magistrado Jean Alain. Por aquí. Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, magistrado. A pesar de que la Constitución de la República ni ninguna ley establece un parámetro establecido del grado que debe tener un juez para poder acceder a la Suprema Corte de Justicia dentro de la carrera, ha sido, digamos, una práctica utilizar a veces el escalafón. Yo estoy convencido de su preparación y de que en el caso suyo no es un obstáculo alguno, ni legal ni en términos prácticos. Pero me gustaría que usted mismo, ya sea propio o en sentido general, pudiera argumentar el por qué un juez, independientemente del grado que tenga dentro del escalafón el Poder Judicial, sí pudiera tener o no acceso. Bien, esto yo lo hago es para defender la competencia que la Constitución de la República le da al Consejo Nacional de la Magistratura, que es una competencia indelegable. Es decir, solo el Consejo Nacional de la Magistratura puede elegir a los jueces de las altas cortes. Fíjense, si el Consejo Nacional de la Magistratura, para elegir a los jueces de las altas cortes, más que los 12 años que establece la Constitución de la República y pertenecer a la carrera judicial, impusiera otros parámetros, miren lo que va a pasar. Que como es un escalafón, entonces el escalafón lo prepararía el Consejo del Poder Judicial. Y resulta que el Consejo del Poder Judicial va a ir colocando los jueces. Mire, este juez tiene 30 años, este tiene 28, este tiene 27 años en el ejercicio. Entonces, como faltan 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura lo único que tendría que hacer es decirle al Consejo del Poder Judicial: mándame los 3 jueces que en el escalafón están para ocupar la posición. Entonces, la elección de los jueces de carrera no lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura, lo haría el Consejo del Poder Judicial. Eso es como yo decir, la Policía Nacional tiene un escalafón. Imagínense ustedes que dentro de ese escalafón de la Policía Nacional, los generales fueran estableciendo fila, orden, y dijeran, bueno, ya el próximo director de la Policía Nacional fuera fulano de tal. El presidente de la República estaría forzado a elegir a ese escalafón dice. Entonces el presidente estaría delegando esa función que le da la Constitución de la República para él elegir al director de la policía, y ya no lo estaría dirigiendo el presidente de la República, sino ese escalafón. Entonces, por eso yo creo que si ustedes cometieran el desliz de permitir que regirse por ese escalafón, entonces no tendría sentido que ustedes estuvieran eligiendo el 75% de los jueces de carrera. Bastaría con que ustedes le pidieran el listado al Consejo del Poder Judicial y así nos abocaríamos solamente a juramentarlo. Ese es mi criterio, independientemente de que la Constitución de la República no establece más parámetros que 12 años y abogado, no más de ahí. Ahora, si el Consejo Nacional de la Magistratura quiere ceder su competencia, entonces que se ajuste al escalafón. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno. Magistrado Soto. Escúcheme, magistrado, escúcheme, presidente. Solamente se limita a señalar que pertenezca a la carrera. Bien. Buenas tardes nuevamente, Alejandro Vargas. Quiero solamente una valoración suya. La recusación, todos pensábamos que cuando entró en vigencia el nuevo código, eso iba a ser cosa del pasado, ya que los abogados lo utilizaban mucho como un recurso para retrasar los procesos. Antes de decidir una recusación podía durar un año. Ahora eso ha cambiado mucho.
pero se sigue utilizando como un deporte nacional en los tribunales del país. De hecho, hay abogados que recusan toda una corte, todo un colegiado entero, sin consecuencia, porque el artículo 78 en la parte final dijo cualquier cosa y lo dejó abierto prácticamente. Me gustaría su valoración en cuanto a ese recurso, si no habría que limitarlo en el futuro, y si esos abogados no se podría buscar un mecanismo de consecuencia de ese ejercicio temerario en cuanto al irrespeto al juez. Mire, ese es un gran problema. Ese es un gran problema y surge precisamente porque la ley no le puso límite. La ley debió haberle puesto límite, no solamente a la recusación, sino a la revisión. Eso genera que un juez pueda ser recusado y según lo establece el Código Procesal Penal, pura y simplemente por la recusación ya él tenga que abstenerse de conocer el proceso por el planteamiento de la recusación y enviar las actuaciones a la Corte de Apelación. Yo conozco casos de juezas que la han recusado. Ahí hay un caso de una jueza que la han recusado como 14 veces. 14 veces. Y yo le he dicho, pero fulana, si ya tú entiendes que no va a conocer ese proceso, entonces lo que tiene que hacer es inhíbete y sal de eso. Pero a eso hay que darle respuesta, porque es que el Estado no puede estar gastando. Señores, mire, aquí va a llegar un momento que si nosotros no tomamos los correctivos del lugar, el presupuesto nacional no va a dar abasto para nosotros darle respuesta a las demandas judiciales, a los problemas judiciales. No le vamos a dar abasto. Incluso, fíjese que el legislador, buscando resolver ese problema, estableció el juicio penal abreviado, pero más que eso, el legislador le ha dicho al Ministerio Público, mira, puede consensuar ahora casos hasta 20 años. ¿Por qué? Porque si no es así y todos estos problemas recorriendo este proceso, cada proceso al Estado Dominicano le sale no mínimo de 200,000 pesos. Fíjense que yo implementé a regañadienta y el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia los juicios penales abreviados desde la atención permanente, porque cada vez que yo puedo resolver un problema ahí mediante un juicio penal abreviado, le estoy ahorrando al Estado cerca de 200,000 pesos. Pero no ha habido una política decidida en cuanto a crear un cuerpo de Ministerio Público y de concienciación de los abogados de cuando le llega un caso sentarse y que el Ministerio Público le diga, mira, yo tengo esta prueba contra tu cliente, tal y como hacen en Estados Unidos. La pena son de 5 a 20 años, yo te puedo ofrecer tanto, a ver si llegamos a un acuerdo. Si se logra llegar a un acuerdo, el Estado ya salió de ese problema y se evitó una enorme cantidad de dinero. Entonces, ese aspecto no se ha ponderado y hay que formar en niveles de conciencia en cuanto a los actores del proceso, porque también el dinero cuenta en esto, el dinero cuenta. El dinero es determinante y el Estado tiene múltiples necesidades. El Estado tiene que darle respuesta a los problemas de salud, a los problemas de educación y todo el mundo está pidiendo. Entonces yo creo que hay que poner de nuestra parte para lograr nosotros resolver los problemas a un menor costo. En Estados Unidos eso ha dado muchos resultados. Fíjense que en Estados Unidos cuando hay un delito, hay una infracción, ¿qué es lo que hace el fiscal? Se reúne inmediatamente con el abogado y le dice, mira, yo contra tu cliente tengo esta prueba y esta prueba. Te puedo ofrecer de tantos años y aquí terminó el proceso. Ya termina juzgado y se va a cumplir su pena. Pero no ha sido posible. Fíjense, si ustedes examinan en atención permanente, de cuando se comenzó a implementar el juicio penal abreviado, ya nosotros tenemos más de 600 decisiones, 600 casos decididos. Si ustedes cuentan esos 600 casos decididos por 200,000 pesos, ustedes se darán cuenta cuánto dinero se habrá ahorrado al Estado. Y si no le buscamos
mecanismos alternos y creamos conciencia de que esos mecanismos alternos son necesarios para resolver los problemas, mire, señor presidente, usted podrá buscarse todos los cuartos del mundo y nunca va a satisfacer la necesidad del Poder Judicial. Sí. Yo quiero ayudar a Alejandro en este sentido. Hay accidentes de tránsito que envuelven una reclamación de 30 a 40 mil pesos. Y al Estado le sale eso, recorrer todos los grados, en 300 y 400 mil pesos. Así es. Eso es inmanejable. Diputada Castillo. Buenas tardes, José Alejandro Vargas. Magistrado José Alejandro Vargas. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sé que usted puede dar mucho aporte desde la Suprema Corte de Justicia. Esos aportes podrían ser muy bien valorados por la experiencia que tiene usted y lo ha demostrado en todo lo que ha opinado en las diferentes preguntas que se le hace. Siempre ha habido una construcción en términos de qué se puede hacer para mejorar y me alegra escuchar eso. Pero en términos de lo que es el Código Procesal Penal, ¿qué aspectos cree usted que se pueden mejorar? Mire, hay que entender que los códigos procesales penales, las leyes siempre están en constante movimiento. Y eso uno no puede negarlo. Fíjense, hay un aspecto que a mí me gustaría que se definiera en el Código Procesal Penal. Cuando una persona la condenan en primera instancia o recibe una condena definitiva, yo estaría de acuerdo con que desde ahí se definiera a partir de cuándo tendrá derecho a optar por la libertad condicional. Es decir, si me condenan a 30 años, que se le pueda decir a esa persona, mira, por la infracción que tú has cometido y por el impacto que eso ha generado, tú vas a cumplir 30 años, pero tendrá derecho a pedir tu libertad condicional a partir de los 20. Okay. Pero aquí se da el caso de que una persona es condenada a 10 años y ya esa persona a los 5 años está procurando salir. Eso podría mejorarse de manera sustancial y sería una garantía de que no estaríamos con personas entrando de una vez al sistema carcelario con una pena de 10 años y ya a los 5 está preparándose para salir. Entonces, eso debería el legislador tratar de consensuarlo, a ver si pudiera lograrse. Ese es uno de los aspectos que me gustaría. Mire, con relación a la Suprema Corte de Justicia, hay una preocupación, y fíjense que el único choque que ha tenido el Tribunal Constitucional con la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con las inadmisibilidades. Fuera de ahí no ha habido ningún tipo de problema. El Tribunal Constitucional siempre le ha objetado las inadmisibilidades por falta de motivación a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y de dónde viene eso? ¿Sabe de dónde viene eso? Es que aquí, en la calle, alguien me dice una mala palabra y yo inco un proceso y ese proceso llega a la Suprema Corte de Justicia. Aquí todo llega a la Suprema Corte de Justicia. Y aquí, si queremos una Suprema Corte de Justicia que siente principios reales, que dé sentencia de principio, no se puede cargar con todas las tonterías, porque al final de la jornada todos esos problemas bagatela que llegan a la Suprema no tiene tiempo ni tampoco va a dar abasto para sentarse a motivar cada caso. Entonces yo creo que tiene que crearse un mecanismo de que los casos que vayan a la Suprema Corte de Justicia sean casos que realmente sean importantes y que los jueces puedan sentarse a hacer su valoración para que puedan dar decisiones de principio. Pero mire, se lo digo, a mí me preocupa que a veces yo ando por la calle y como yo manejo de manera muy lenta y bajo el vidrio alguien me dice, yo sabía que tenía que hacer un moreno feo. Entonces yo digo, ¿y si yo llevo eso como
tema injurioso, ese tema llega a la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que el legislador debería sentarse a analizar ese tipo de cosas con los expertos, a ver cómo evita que todas esas cosas lleguen a la Suprema Corte de Justicia para que podamos tener una Suprema Corte de Justicia efectiva. Gracias. Senador Paliza. Muy bien, buenas tardes, magistrado Vargas. Hace 2 semanas, un diario de circulación nacional, el periódico Listín Diario, sacó como noticia primera que en el Distrito Nacional, en la capital, habían 18.000 celulares o teléfonos pinchados, le hace interceptados. En el contenido de esa nota estipulaba o expresaba que solamente el magistrado José Alejandro Vargas había autorizado el año pasado 2.520 intervenciones telefónicas. Me pregunto, ¿es cierta esa noticia? ¿Sí o no? 2, de ser cierta, ¿cuáles son los parámetros, el sedazo, el que se utiliza, el colador que se utiliza para autorizarlo o no esas intervenciones telefónicas, para que no se utilice una investigación para intervenir teléfonos que no necesariamente son propios de esa investigación? ¿Son esas intervenciones por tiempo definido? ¿Qué valoración tiene usted de esa preocupación mía y de muchos otros ciudadanos, y así también de la noticia que publicó ese diario de circulación nacional? Mire cuál es el problema. Mire cuál es el problema. Nosotros queremos, cuando pasa una infracción, nosotros queremos que ya a los 3 minutos la policía le esté dando respuesta a la infracción. Nosotros queremos seguridad. Queremos seguridad. Pero hay que entender que para que haya seguridad, el Estado tiene que tener mecanismo de investigación. Ahora, ¿qué sucede? Uno cree en el principio de objetividad. Cada vez que se solicita la intervención de un teléfono es porque el Ministerio Público motiva las razones por qué se va a tomar la medida. Yo examino siempre esas razones. No autorizo interceptaciones telefónicas así por así. Siempre autorizo las motivaciones, pero ustedes tienen que entender que a veces por aquí andan muchísimos teléfonos maquitos. Aquí cualquiera tiene un teléfono. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo ante un problema de que se va a cometer una acción delictiva, un acto delictivo, ante el problema de que hay una transacción de narcotráfico, y lo que se ha descubierto a través de los mecanismos de captación de señales es que fulano de tal tiene un teléfono, pero uno no sabe a quién pertenece? Tampoco uno puede cerrarle la puerta a las autoridades para evitar que hagan sus investigaciones, porque es que eso es difícil. Nosotros queremos seguridad, pero fíjese, la seguridad también tiene su precio. Fíjese que cuando usted va al aeropuerto y quiere salir, que a usted le quitan los zapatos, usted se incomoda. Sí, pero puede ser en contra de la protección de la privacidad de ciudadanos, que no tiene nada que ver con una investigación. Bueno, eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos y pasa en todos los países. Lo que se supone es que hay un principio de objetividad del funcionario que actúa. Ahora, si se hizo de mala fe, entonces eso debe tener un sistema de consecuencias. Pero hasta ahora nosotros entendemos que las investigaciones de las autoridades son investigaciones fundamentadas en la buena fe. No podemos partir que si me dicen a mí que tal teléfono está involucrado, fíjese, yo he tenido que estar autorizando interceptaciones telefónicas de transacciones de droga que se van realizando con una gente montada en un carro. Eso he tenido yo que hacerlo. Y yo he tenido que estar en atención permanente a la 1, a las 2 de la mañana, porque a mí me gusta trabajar. Yo me paso el día entero trabajando. La gente dice que si fue que yo nací en el Palacio. Mire, yo al Palacio voy domingo, lunes, de noche, de madrugada, cuando me llaman, porque aquí se dan cosas que las autoridades no pueden verse entorpecidas en su investigación porque no aparezca un juez. Ahora, hay parámetros para las interceptaciones telefónicas, se dan por 60 días y el juez examina, yo examino muy bien el contenido, el fundamento. Bueno, y está el Procurador General de la República. ¿Cuántas
interceptaciones telefónicas yo no lo rechazo al Procurador General de la República de lavado de activos y a la Fiscalía. Se las rechazo y le digo, no, corrijan esto, ellos lo corrigen, entonces yo se lo autorizo. Porque el juez no puede ser un obstáculo para que las autoridades investiguen. Y eso hay que entenderlo. Si nosotros queremos seguridad también tenemos que sacrificarnos. Sí, sí. Magistrado, muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente, y creo que solamente le debo 3 minutos. Oye, eran 5 la otra vez, le pagué 2 ahora, le debo 3. Que pasen buenas tardes.